De acuerdo a la programación de las clases, hoy toca revisar la práctica, ¿no? La parte de la práctica del metrado de la partida de movimiento de tierras. En las clases pasadas hemos revisado todo lo que viene a ser el marco teórico, conceptos generales, ¿no? La introducción más que todo y la simbología también de los planos de cimentación, etcétera. Ahora solo la parte de cómo metrar, cómo vamos a hacer el metrado de la partida del movimiento de tierras. Y hemos visto, ¿no? ¿Qué es movimiento de tierras? ¿Cuáles son sus subpartidas? Y para metrar se tiene que hacer en el orden que lo estamos mostrando en pantalla. Primero excavaciones, luego viene relleno y finalmente eliminación de material excedente. ¿Puede haber más subpartidas? Sí, ¿no? Esto obviamente ya dije, no se ajusta a las necesidades o bueno, a las subpartidas que se encuentren en el proyecto. Pero estas tres son las generales y son las más comunes. Comencemos con la primera subpartida, excavaciones. Ya hemos visto por qué es importante, porque hay elementos que iban a ir enterrados, como cuáles, el mismo cimiento y las tuberías, ¿no? Tienen que ir necesariamente enterrados. ¿Cómo se va a realizar el metrado de las excavaciones de zanjas? ¿En qué unidad vamos a tener que calcular metros cúbicos? Para calcular las excavaciones, obviamente se necesita calcular el volumen. Por ende, la unidad es metros cúbicos. ¿Qué se necesita? Pues un plano de cimentación y un formato de metrado. Tenemos aquí en pantalla un plano de cimentación. ¿Qué es lo que falta aquí? Un corte, ¿no? Un corte de sección. Ahí está. Y un formato. Ahorita lo vamos a ver. ¿Qué elementos encontramos? Mira, los ejes horizontales, los ejes verticales y los datos en el mismo corte de sección. Ahí está. De aquí, de este plano, de este dibujo de cimentación, vamos a sacar todos los datos que necesitamos. Porque recuerden, para hallar el volumen, ¿no? Para hallar el volumen es el producto de las dimensiones. ¿Cuáles son? Ancho, el largo y el alto. Repasemos aquí en el corte. ¿Cuáles eran esos datos? Por ejemplo, acá. ¿Qué era esto? El ancho de cimiento corrido. Esto de acá, el ancho de sobrecimiento, ¿listo? ¿Qué significa esto? Nivel de terreno natural. Nivel de falso piso, más 0,25 metros, es decir, a 25 centímetros del nivel de terreno natural. ¿Qué otro dato? La altura. ¿Y de dónde vamos a sacar la altura de excavación? Pues de acá. ¿Cuánto se va a excavar? Pues de acuerdo al nivel de terreno natural, todo esto, ¿no? De acuerdo a las acotaciones, 1,10 metros. Esa es la altura de excavación. Esa es la altura de las zanjas. El ancho va a ser compartida por todas las demás porque para este ejemplo la sección, ¿no? La sección va a ser la misma para todos. Y el largo, el último dato, pues lo vamos a obtener de las acotaciones que tenemos aquí en el dibujo. Los ejes no están por gusto, los ejes nos van a ayudar a describir los diferentes elementos que vamos a encontrar a la hora de metrar. Hay que recordar eso. Comencemos, ¿no? Comencemos a llenar el formato de metrado. Ahí está, ese es el formato de metrado, el de aplicación general. Ya está llenado ya todos los datos necesarios y ya está calculado el volumen de excavación. Pero ¿cómo es que se ha realizado este llenado de datos? ¿Cómo ustedes van a llenar? Primero tienen que ubicar los elementos. ¿Y cuáles son estos elementos? Las zanjas, ¿no? Las zanjas. Esto de acá es una zanja, mira, si te das cuenta, ahí está, una zanja. Lo que está en amarillo es una zanja a excavar. Ya ahí tenemos un elemento. Pero si te das cuenta, hay zanjas con dimensiones similares. Esta otra de acá. Incluso estas zanjas en horizontal que están acá abajo.
Para agilizar el metrado, tú tienes que agruparlas, ¿no? Como representan el mismo elemento, pues las agrupamos. Ya, y eso es lo que se hace acá. Vamos a ver cómo es que se realiza el llenado correspondiente. Mira, tenemos estas zanjas verticales y si nos damos cuenta tienen las mismas dimensiones. El ancho 0,40 para las tres zanjas, ¿no? El largo, la misma. La altura, pues lo mismo, 1,10. Comencemos a llenar nuestro cuadro de datos, ¿no? Nuestro formato de metrado. Ahí está. Hay que describirlo usando los ejes. ¿En qué eje se encuentra la primera zanja? En el eje vertical A. Ahí está, mira, en el eje A en A. Segundo, la segunda zanja, mira, ¿en qué eje vertical? En el eje B. También está descrito acá. El tercer elemento, la tercera zanja, ¿en qué eje vertical? En el eje C. También tiene que estar descrito. ¿Es suficiente? No, tenemos que delimitarlas horizontalmente también. Mira, por ejemplo, esas zanjas, ¿de dónde a dónde van? Desde el eje horizontal 1 en 1 hasta el eje horizontal 4 en 4. También tiene que estar descrito. Si te das cuenta, así es la forma de llenar. Estamos describiendo esos elementos. ¿En qué unidad habíamos dicho que se iba a metrar las excavaciones? Metros cúbicos. Listo. Número de veces en el que se repite dicho elemento, ¿cuánto es? Cuentas, ¿no? 1, 2, 3. ¿Listo? Son 3 veces. ¿Cuál es el ancho? Como las tres dijimos que tienen las mismas dimensiones y se nota obviamente, el ancho es 0,40, de acuerdo a nuestra sección y de acuerdo a, pues, a las acotaciones mostradas. El alto, el alto es 1,10, si recuerdan. ¿Se recuerdan del corte de sección que hemos observado? ¿Cuánto era la altura? 1,10. ¿Cómo hemos obtenido? 0,80 más 0,30. El largo, ¿cuánto es el largo? El largo es todo esto, ¿no? El largo, mira, 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 ahí está. Ese es el largo. ¿Cómo lo obtenemos? Sumando estas acotaciones, 0,40, 3,40, todas esas acotaciones, si los sumamos, obtenemos el largo. ¿Y cuánto es ese largo? 10,25. 10,25. Ahora, ¿qué es lo que queda? Multiplicar número de veces por el ancho, por el alto y por el largo. ¿Y qué es lo que obtenemos? Pues nuestro primer subtotal o primer parcial, 13,53 metros cúbicos. Ese es el volumen de las tres zanjas que nosotros vamos a excavar, ¿no? Ya se dieron cuenta que es sencillo. Pero no son las únicas zanjas, también están las zanjas horizontales, ¿no? Aquí está, mira, vamos a continuar. Ahora toca las zanjas horizontales. Ya, le toca las zanjas horizontales, vamos a ver. Hay que llenar esos datos. Mira, esas zanjas horizontales. ¿Qué es lo primero que se tiene que hacer? Describir esos elementos. ¿Dónde se ubican, por ejemplo, el primer par de zanjas horizontales? En el eje horizontal 1 en 1. Ahí está, todo está denotado, todo está denotado ahí. Eje horizontal 1 en 1. Las otras dos en el eje horizontal 2 en 2. Luego en el eje 3 en 3, date cuenta, mira. Y finalmente el último par en el eje 4 en 4. Ya está. ¿Suficiente? No, tenemos que delimitarlas también con los ejes verticales. ¿De dónde a dónde son esas zanjas? Pues se encuentran entre los ejes verticales A y, y el eje vertical C. Eso está denotado en ese pequeño recuadro. Nosotros tenemos que describir como primer paso el elemento. Ya está. ¿En qué unidad? Metros cúbicos. Número de veces que se repite dicho elemento, contamos, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahí está. ¿Cuál es el ancho? ¿Cuál es el ancho de esas zanjas?
0.40 para todas, ¿no? 0.40 si nos damos cuenta con nuestro dibujo de cimentación. ¿Cuál es el alto? Recordemos el corte de sección es 1.10 para todas las demás zanjas. ¿Ya? 1.10. A ver, 1.10, ya está. Ya tenemos esos datos. Ahora viene el largo. ¿Cuánto es el largo? Mira la acotación. 3.40. Para todas las demás también. 3.40. ¿Listo? Ahora toca calcular el producto, ¿no? Multiplicamos número de veces por las dimensiones ancho, alto y largo. Y obtenemos el volumen eh, de las excavaciones para las zanjas horizontales. ¿Cuánto es? 11.968 metros cúbicos. Ya tenemos nuestro segundo parcial. Continuamos. Continuamos. Nos falta esta zanja en amarillo. Mira, esta pequeña zanja. ¿Dónde se ubica dicha zanja, dicho elemento? Tenemos que describirlo. Primer paso, describirlo, ¿no? Para llenar los datos. A ver, ahí está, mira. ¿En qué eje se encuentra? ¿En el eje B? No, se encuentra en el eje B'. Eje B', está denotado acá, mira. Entre el eje B'. ¿Está entre todo el eje? No, por eso es que se delimita. Vamos a usar esta vez los ejes horizontales. Mira, entre el eje 2 en 2 y el eje 3 en 3. Listo, ya hemos descrito ese elemento. Ahora, ¿en qué unidades se va a realizar el metrado? Lo mismo, metros cúbicos. ¿Cuántas veces se repite ese elemento? Una sola vez. ¿Listo? Una sola vez. ¿Cuál es el ancho? De acuerdo a nuestro corte de sección, para todos va a ser 0.40, así que no es necesario que esté acotado. ¿Cuál es el alto? 1.10. El largo, 1.85. ¿De dónde sacamos el largo? Ahí está, mira, está acotado. 1.85 el largo. Ahora hallamos el subtotal. ¿Cómo hallamos? Pues producto del número de veces por el ancho, por el alto y el largo. Tenemos nuestro tercer parcial. 0.814 metros cúbicos. Si sumamos, ya tenemos prácticamente el volumen de excavación de todas las zanjas. Y hasta ahí sería 26.312 metros cúbicos. Luego viene, mira, la zapata de escalera, ¿no? La zapata de escalera. Ahí está, en rojito, zapata de escalera. También se tiene que calcular el volumen de excavación. ¿Cuántos números de veces? Solamente una vez. El ancho, 0.40, el alto, 1.10 y el largo para esta zapata va a ser de 1 metro, ¿ya? Los datos de acá lo estamos sacando del corte de sección, si se acuerdan. Pero el largo, pues esto no está acotado, pero es 1 metro, ¿ya? Me ha faltado acotar, es 1 metro. Hallamos el último parcial, producto del número de veces, por el ancho, por el alto y por el largo, obtenemos 0.44. Hasta ahí tenemos otro total. Y el total general de toda esa subpartida sería ¿cuánto? 26.752, si sumamos, ¿no? Los dos totales. Para hallar las excavaciones, o bueno, el total de excavaciones, ¿no? La excavación total. Bien, ¿es el único método que existe para hallar el volumen de excavación? No, existe también el método de áreas. Pero obviamente yo recomiendo este método de acá, nos ayuda a entender el correcto llenado de datos en nuestro formato de metrados. Pero es importante también que ustedes sepan el método de las áreas. Como ejemplo voy a poner acá, ¿no? Un pequeño cimiento, ¿no? Un pequeño plano de cimentación y con su respectivo corte de sección. ¿En qué consiste este método? Mira, primero tienes que hallar el área general. Todo esto de acá, mira, todo. ¿Cómo hallamos el área? Pues base por alto, no, mejor dicho, ancho por largo, ¿no? Largo por ancho. 6 por 4. Listo. Pero no se va a excavar en todo ese área. ¿Qué área?
no se va a excavar, pues el área interna, esto de acá, ¿no? Se tiene que restar el área general menos ese área interna, ese área que no se va a excavar. ¿Y qué es lo que nos queda? ¿Qué es lo que nos queda? Pues el área donde sí se va a realizar la excavación. Esa diferencia de áreas se tiene que multiplicar al final por la altura de excavación. En este caso, si nos damos cuenta en nuestro corte de sección, el nivel o cota de referencia está por acá. Date cuenta. Y el nivel fondo de cimentación, 1 metro por debajo de la cota de referencia. Es decir, se tiene que excavar 1 metro de altura. Listo. ¿Cuál es esa operación a realizar? Esta de acá. Área general, 6 por 4, menos el área interna, 5.20 por 3.20, y finalmente por la altura, que viene a ser 1 metro. ¿Cuánto nos sale? 7.36 metros cúbicos. Entonces ya hemos hallado el volumen de excavación para este pequeño plano de cimentación usando el método de las áreas. Como trabajo ustedes van a realizar, ¿no? Van a obviamente calcular el volumen de excavación para este plano de cimentación, pero esta vez usando el método de áreas, el método de las áreas. Ya sabemos ya el volumen de excavación. Lo que yo voy a analizar, o sea, lo que yo les voy a calificar a ustedes, va a ser las operaciones que van a realizar, estas de acá. Si realizan con su respectivo gráfico, mejor. ¿Ya? Continuamos. Después de esa subpartida de excavación, ¿qué es lo que viene? Relleno, ¿no? Eh, Obviamente, después de excavar, se va a rellenar de cemento y piedras, etc. Eso no nos concierne. En movimiento de tierras, eh, solo nos concierne el relleno con la misma tierra que nosotros hemos extraído. Ese relleno que se encuentra debajo del nivel de terreno natural es el primer tipo de relleno. Hay otro relleno también, que es el relleno entre el nivel de referencia y el nivel de terreno natural. Lo voy a explicar, vamos a irlo así pausado. Mira, mira, mira. El primer tipo de relleno es esto, la parte sombreada, la parte en rojo. Es el relleno que está debajo del nivel de terreno natural. Ahí está, esto de aquí es el nivel de terreno natural. Lo que está debajo, pues es el primer tipo de relleno que vamos a hacer. Luego tenemos el relleno entre el nivel de referencia y el nivel de terreno natural. Esto en amarillo. Mira. Y necesitamos obviamente este corte o sección para sacar los datos. Para el relleno debajo del nivel de terreno natural, ¿cuál es la altura que vamos a usar? 0.30. Ahora, para calcular el relleno, eh, ¿no? Entre el nivel de referencia y el nivel de terreno natural, ¿cuál es la altura? 0.15. Listo. También vamos a sacar de acá el ancho de nuestro relleno. Mira, si te das cuenta es 0.15, 0.25. ¿Está mal las acotaciones? No. Estas acotaciones varían porque, ¿por qué varían? Porque, bueno, esto depende, ¿no? De cómo están dispuestas, de cómo va a estar dispuestas estas secciones, o en vertical o en horizontal. Y por eso es que varían estas acotaciones de acá. Pero en general el ancho, eso sí, no va a variar, va a seguir siendo 0.40. Para calcular el relleno, pues de ese plano de cimentación que teníamos en un inicio, eh, yo necesito que ustedes tengan impreso, ya tengan a la mano este formato de metrado ya llenado, ¿no? Les voy a pasar en el grupo y ustedes tienen que imprimirlo y tienen que tenerlo en la mano para que no se pierdan cuando yo les explique. Ya esto de acá. Yo les voy a explicar cómo es que se ha hecho el llenado, uno por uno, ¿no? Fila por fila, porque el gráfico de relleno no quepa en la diapositiva. Voy a tener que salir de la diapositiva. Pero ya les voy diciendo, esto tienen que tenerlo a la mano.